Hola a todos, ¿cómo les va? Y en este nuevo video que les traigo les voy a presentar un documento del ingeniero Carlos Galicia que se presentó en la Biel y obtuvo el segundo premio, que es un documento de comparativa de las distintas reglamentaciones y normas de países de América y de Europa. Se va a tratar de presentar si lo que, por lo menos en nuestro país, la reglamentación electrotécnica argentina, lo que se nos exige es razonable, es suficiente, es exagerado con respecto a los materiales y demás. Y se van a tener los criterios que vamos a ver en este pequeño documento, van a ser normas, protecciones, circuitos, los puntos mínimos de utilización que utiliza cada país, protecciones diferenciales, instalaciones de puesta a tierra, resistencia de puesta a tierra de protección y los esquemas de conexión a tierra. Yo me voy a detener en lo que considero más relevante para que ustedes puedan leer este documento, que si me lo piden en un comentario se los voy a pasar, lo pueden consultar buscándolo por el nombre del ingeniero Carlos Galicia, análisis comparado de reglamentaciones eléctricas de baja tensión en el mundo. Y bueno, y vamos a comenzar. Podemos comenzar diciendo que tenemos dos grandes grupos, que son las normas IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, y también tenemos el NFPA, que bueno, es la Asociación de Protección Nacional contra el Fuego, se podría decir, que esto es tema para otro video, pero bueno, la presento, yo la tengo acá en español, es la edición de 2018, yo la tengo acá, pero la presento, esta es la 70E, que ahí vamos. Entonces, vamos a tener que los países pueden estar asociados a la una o a la otra, muy rara vez a las dos. Nosotros pertenecemos a la reglamentación que nos rige a los instaladores es la AEA, adopta directamente de la IEC 60364, el código, digamos, la norma nuestra es 90364 de 0 a 6 con sus partes añadidas. Y bueno, acá vemos que el NEC es la norma internacional, la norma nacional, el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas en Estados Unidos. El organismo de normalización es el ANSI. Y por ejemplo tenemos que en Europa el CENELEC, con la tipología, digamos, de EN 50, que vendría a ser para buscar normas del CENELEC, e IEC, sin embargo, es IEC 60 o 6 en adelante con lo que se busque. Y, por ejemplo, el CENELEC buscó un documento de armonización en la Comunidad Europea, se podría decir que es el HD 384. La norma IEC que mencioné antes es la que trata de instalaciones eléctricas de baja tensión, que es la que de la cual nosotros tomamos nuestra reglamentación. El documento también presenta otros trabajos de IEC en cuanto a distintas áreas de instalaciones, trabajos, zonas explosivas y demás. Y en Argentina tenemos la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 19.587 del 72, con sus 4 decretos reglamentarios que hacen de carácter obligatorio que toda instalación eléctrica debe estar regida por la última edición de la reglamentación AEA. También encontramos una pequeña similitud que desde AEA a IEC, la norma IEC se toma el número de la sección 771 de la misma forma que la norma francesa NFC 15100. Y bueno, y vamos viendo de a poco que el NEC directamente no está asociado en nada con IEC. Ellos tienen incluso en terminologías y en conceptos, digamos, sus propias palabras, sus propias normas. Y bueno, y vamos por Brasil. Bueno, Brasil, el organismo normalizador de productos es el ABNT y el reglamento es el NBR 5410, totalmente alineado con IEC. Uruguay es el UNIT, el organismo de normalización de materiales, y el reglamento vigente de baja tensión es el de la distribuidora UTE, también acentuado, digamos, con las normas IEC. Tenemos que en Chile el Instituto de Normalización es INN y tenemos que el reglamento es el SEC del 2003. Vemos que por ejemplo, en los tableros de Chile está poco acentuado las normas IEC, se orienta más al NEC y a la BD de Alemania, a la BD 100 de Alemania. Después tenemos que Perú adopta un poco y un poco. El Código Nacional de Electricidad es su reglamento. Venezuela directamente todo el NEC, tal cual. Es Codelectra el reglamento,
el reglamento, perdón, Código Electrónico Nacional. Toma el NEC del 2002. El NEC se actualiza cada 3 años. México tiene el Instituto de Normalización, es el NOM 001, C de 2005. Francia, el NFC 15100 del 2002, un reglamento muy extenso, muy bueno, totalmente recomendable. Francia, líder en seguridad eléctrica. España con el REBET del 2003. En este caso, este documento también tiene sus años. Italia con el 6648. Gran Bretaña con la IEE de Wiring Regulation OBS 7671 del 2008. Alemania con la BD100, como dije. Y bueno, y Portugal y otros países de Europa se alinean al CENELEC, al documento de armonización, y a la IEC 60364 de instalaciones eléctricas en baja tensión. Brasil, como dijimos, encontramos diferencias en terminologías. Bueno, un poco deriva del idioma también. Brasil no exige un esquema de conexión a tierra determinado, da libertad al proyectista, pero sí exige que la protección en esquema TT contra los contactos indirectos se realice por medio de un interruptor diferencial, pero no exige un valor de resistencia de puesta a tierra, como exige la reglamentación AEA, que fija 40 ohms en esquema TT con una protección diferencial de hasta 300 mA. Brasil, sin embargo, exige que no se sobrepase la tensión convencional límite de contacto U/L, 25 volt en ambientes mojados o 50 volt en ambientes secos y húmedos, que es lo que dicta IEC. Nosotros tomamos 24 voltios en ambientes mojados. Sin embargo, con el valor que se nos exige de puesta a tierra, garantizamos un 50% más de seguridad y lo llevamos a 12 volt realmente. Vemos que con ese valor se puede lograr esas tensiones de contacto. Ya le voy a dedicar un video más particular a eso, justificando por qué sí y por qué no es correcto. Y bueno, acá vemos lo que se nos exige a nosotros. Lo que mencionaba, vemos por ejemplo que en Brasil sí se adoptó el conductor de protección y el neutro con los colores de IEC, los que tenemos nosotros, verde amarillo para el de protección, neutro celeste o azul claro. Mientras tanto que en Canadá, Estados Unidos y Japón, el neutro emplea generalmente blanco y el conductor de protección verde. Después tenemos que Brasil, para iluminar cada local se requiere un proyecto de iluminación, según la norma, por supuesto. Nuestra reglamentación AEA en cuanto a los grados de electrificación lo toma del REBET de España, eso es muy similar. No me voy a detener a analizar los detalles porque hubo actualizaciones, más conceptos de terminología. Después tenemos siguen siendo partes de las reglamentaciones que no tiene mucho sentido detenerse. Quiero ir más a lo importante. El análisis del reglamento de Chile es el NCCH del 2003, electricidad, instalaciones de consumo en baja tensión, poco alineamiento con IEC. En Chile los efectos del análisis de seguridad de las personas se consideran las personas que tienen una resistencia de 2000 ohm, mientras que la norma IEC recomienda, establece utilizar un voltímetro con una resistencia interna de 3 kilo ohms para medir las tensiones de contacto. Eso es importante también. Después tenemos, discúlpeme si voy un poco rápido, pero quiero abarcarlo todo en un solo video. El reglamento de Chile que nos exige 50 volt en lugares secos, 24 en lugares húmedos. Recuerden que la tensión alterna es hasta 3 veces más peligrosa que la tensión continua, por eso también se derivan las tensiones de seguridad distintas en tensión continua que en tensión alterna, corriente alterna. Acá seguimos viendo un poquito más. En el reglamento de Chile no se establece ningún valor de la resistencia puesta a tierra de protección, pero sí se exige que la impedancia de la de falla sea lo suficientemente baja para que la corriente falla dispare la protección. En Chile, por ejemplo, el esquema de conexión a tierra, el TNS se le llama neutralización, el TT se le llama puesta a tierra de protección. Esto es mucho de la BD100, el tema de neutralización, me lo recuerdo el TNS, pero no se exige ningún esquema particular en Chile.
Bueno, acá vemos algunas diferencias que hubo cambios en la reglamentación en cuanto a la tensión convencional límite de contacto. Acá, bueno, son detalles de las normas. Lo único que se exige es que en la neutralización, la puesta a tierra del neutro debe ser como máximo de 20 ohms cuando se cuenta con transformador propio. Acá Chile solamente protege con diferencial los tomacorrientes o los circuitos que poseen tomacorrientes, no los circuitos de alumbrado, digamos de iluminación. Sin embargo, nuestra reglamentación sí exige, como estamos leyendo. Después, Francia, tenemos la normalización electrotécnica, que es la UTE, y el reglamento es el NFC 15100, NFC 15100 del 2002, excelente reglamento. Es muy parecido, sigue los lineamientos de IEC, esquema TT, desde la red pública de baja tensión cuando se toma. Después tenemos la tensión límite convencional de contacto, misma que IEC. Protección diferencial selectivo cuando la vinculación, cuando se pone un diferencial antes en el tablero principal, cuando la vinculación no es de material aislante. Y bueno, y ahí vemos los cálculos de aproximación para lograr las tensiones límite convencional de contacto. Acá van un poquito el tema de las bocas, los circuitos, no lo consideré muy relevante. El reglamento francés obliga a proteger todos los circuitos terminales con medio diferencial de 30 mA. Siempre circuitos terminales va con esa protección. Circuitos, digamos, se podría decir seccionales, se puede aumentar la sección para mantener selectividad, con la selectividad, por supuesto. Y bueno, se establece el obligatorio de interruptores diferenciales tipo A, ya estará un poco mucho más avanzado en eso, que el diferencial tipo A detecta corrientes diferenciales sinusoidales puras y continuas pulsantes con una onda rectificada, vendría a ser lisa de 6 mA. Después tenemos que permite, este es un detalle que lo marque porque me parece interesante, iluminación, tomas comandados, la protección por medio de fusible. Ahí prohíbe eso porque siempre se emplean protecciones termomagnéticas en los circuitos terminales. Para sobretensión y cortocircuito estamos hablando. Diferenciales para protección de contactos indirectos y directos hasta 30 mA. Reglamento de España, el REVE de 2002, tuvo actualizaciones, ahí vemos el Real Decreto. Exige el esquema TT tomando de la red pública de baja tensión. No se exige un valor de la resistencia de puesta a tierra en dicho esquema, pero sí en alumbrado público se exige, en instalaciones de alumbrado exterior, una resistencia de puesta a tierra de 30 ohms. Y bueno, y vemos la relación que hay entre la puesta a tierra y el valor del diferencial, que a medida que aumenta el valor diferencial, tiene que disminuir el valor de la resistencia de puesta a tierra. Nosotros tenemos los mismos conceptos de grado de electrificación. Bueno, ellos tienen dos, o sea, ellos han dividido en dos grandes grupos de grado de electrificación. Circuitos terminales 30 mA como máximo. Ellos dividen directamente el tablero mucho más ordenados con circuitos C1, C2, C3, C4. El C4 se puede desdoblar, actualizaciones más recientes. Por eso no me detengo en el punto por punto porque hubo actualizaciones. El reglamento de Uruguay, como ya lo mencionamos. Después tenemos, bueno, el tema de la alimentación en Uruguay. Puede tomar IT o TNC. Alimentación trifásica con neutro aislado, 3x230, que hay muchos lugares de Uruguay. O si no, la monofásica con neutro aislado, 2x230. El resto es lo común en monofásico. Uruguay, por ejemplo, en empleos diferenciales, por supuesto lo que decía recién, la relación con la puesta a tierra. Instalaciones domiciliarias obligatorio, el uso del diferencial de 30 mA circuitos terminales. La puesta a tierra de las masas, bueno, acá vemos también algo curioso, una muy baja resistencia con una protección automática, o sea que estamos hablando de, dependiendo de la curva, va a ser el disparo. Bueno, después vemos que el reglamento de los Estados Unidos, el NEC, vemos que hay muchísimas diferencias. No se menciona el conductor de protección, no existe el tema de contacto directo e indirecto. Ellos emplean el TNS, obligan a cada usuario a instalar un electrodo de puesta a tierra en la acometida y lo vinculan al neutro, ¿no es cierto? Porque emplean el TNS. Piden que no sea mayor a 25 ohms.
lo que mencionaba recién, no utilizan el concepto de interruptor diferencial, tienen el GFCI, bueno, ahí ven, ¿no es cierto? O sea, también de ustedes mismos. Y también está el concepto de que ellos manejan una tensión de 100-120 voltios, por lo cual las protecciones van orientadas a otros aspectos. Ellos tienen su propia forma de protegerse, vendría a ser. Después tenemos que hay países que no se exige, no se permite, perdón, el diferencial tipo AC, el de sinusoidales puras, porque son más avanzados y porque se lo pueden permitir. Dinamarca, por ejemplo. Suiza solo permite el tipo A y tipo B. Finlandia lo mismo. Noruega no permite directamente los AC. Nueva Zelanda permite tipo A. Francia, el neutro puesto a tierra no se lo considera con potencial cero, por lo cual se obliga a seccionar el neutro en los interruptores principales en las instalaciones trifásicas con neutro. Este es un punto muy importante. La reglamentación nuestra nos exige lo mismo. El neutro se secciona siempre en trifásica. Hay algunos interruptores que tienen un retardo para, por supuesto, ya saben, trifásica en los temas con el neutro, pero se lo secciona, ya no va más esto de ponerlo en un borne y solo seccionar con las líneas. Después vemos que Bélgica, bueno, con diferencial de 30 mA, perdón, de 300 mA, una resistencia puesta a tierra menor o igual a 30 ohm, y sin embargo permite entre 30 y 100 ohm un diferencial menor o igual a 100 mA. No permite puesta a tierra de menos de 100 ohm. En Holanda es TT, se exige una puesta a tierra lo más baja que se pueda lograr, pero no menor a 100, pero nunca superior a 167 ohm. Entonces, este documento es una breve aproximación a lo que en rasgos generales se mantienen en el mundo los criterios con respecto a las protecciones, a las referencias, a las terminologías y a las normas internacionales. Por eso este video se va a llamar ¿Es posible armonizar reglamentos de todo el mundo de instalaciones eléctricas? Como tenemos en las normas de producto, que los interruptores automáticos, dispositivos diferenciales, o sea, tenemos un alineamiento directo con normas IEC, ¿sí? Entonces, este sentido es alinear reglamentaciones y criterios generales. Bueno, es difícil porque, bueno, hay mucha variedad, pero ya vemos que hay países que sí están alineados, muchos países. Hay otros que, bueno, como Estados Unidos, Canadá y Japón, que mantienen sus propias ideas de las cosas, vendría a ser. Hay países que se adhieren a ellos. Y bueno, ya que tengo un poquito de tiempo, me voy a detener rápidamente al tema de la puesta a tierra, que lo quiero mencionar. Nosotros sabemos que podemos lograr un valor podemos lograr una tensión convencional límite de contacto de 50 voltios con una resistencia de puesta a tierra de 1667 ohm. De la misma manera que 25 volt con 833 ohm. ¿Qué supone esto? Sí, es cierto, lo podemos lograr, pero supone una linealidad, es un cálculo matemático que sale de la ley de Ohm, por lo cual se nos pasa por alto todo, digamos, el contexto que rodea un sistema de puesta a tierra, condiciones ambientales, climáticas, medioambientales, que pueden dañar, corroer el contacto, digamos, galvánico, vendría a ser, digamos, generar mayor resistencia de contacto que hay. Entonces, todo esto implica que la puesta a tierra no va a perdurar en el tiempo. Hoy ese valor me da esa tensión, pero mañana yo no lo sé si va a seguir siendo seguro tener esa tensión convencional límite de contacto. Por lo cual a nosotros se nos exige 40 ohm. 40 ohm es un valor que fue muchísimo, teniendo en cuenta que la reglamentación anterior a la del 2006, si mal no me acuerdo, la del 83, 87, exigía 10 ohm. Por lo cual 40 ohm ha sido un cambio significativo. A mi criterio sigue siendo bajo. Sin embargo, la parte 5 de la reglamentación 9364 da un margen. En la parte 5 da un margen a que depende en el lugar donde cada uno viva. Hay terrenos muy difíciles de lograr una resistencia baja. El ente regulador, digamos, de control, permite elevar esos valores de resistencia puesta a tierra a 120, 200 ohm, depende la situación, ¿no es cierto? Sin embargo,
con respecto a 40 ohms sigue siendo un valor muy bajo. 1667 ohms para lograr una tensión convencional límite de contacto de 50 volts, es cierto, supone una linealidad que es el error, no tiene en cuenta muchos factores, que esta es la defensa que hace el ingeniero Carlos Malili a la hora de decir, bueno, está bien, sí lo logramos, pero supone una linealidad que no sabemos que en el tiempo sí se va a mantener, por lo cual es una instalación insegura, no cumple. Entonces, por eso esto del 50% de los 24 volts que logra la reglamentación lo hace mucho más segura. Sin embargo, como dije, 40 ohms sigue pareciendo un resultado, un valor muy bajo, aún con ese margen que da la reglamentación, depende del lugar donde se haga la instalación de puesta a tierra. Pero es un concepto muy importante porque hay muchos países, como Alemania, bueno, ya vimos los países que exigen valores mucho más altos de resistencia de puesta a tierra y otros que ni siquiera se fijan en ese valor porque entienden que lo elemental es la tensión de contacto y proteger con diferencial, manejarse con los valores del diferencial. Recuerden que un diferencial de 30 mA en recorrido por 5 veces su intensidad nominal, digamos, de disparo residual, tiene que actuar en máximo 40 milisegundos, que es el valor más importante del diferencial. Y bueno, y hacer un valor de resistencia a tierra lo más bajo posible en la medida que se pueda. No hay que concentrarse mucho en eso, así por lo menos lo interpreto yo. Medir con un voltímetro de resistencia interna de 3 kΩ para saber efectivamente la tensión de contacto que tenemos en una masa, por ejemplo. Y bueno, la verdad que bueno, este es un documento que lo recomiendo. Si me lo preguntan, lo voy a dejar en los comentarios. Del ingeniero Carlos Galicia, que ha hecho un trabajo excepcional. Como dije, no me detuve en puntos mínimos de utilización y cuántas bocas utiliza cada país por circuito y demás, porque hubo actualizaciones en las reglamentaciones y no tiene sentido que me detenga en eso. Entiendan que también hay diferencias de terminologías, cuadro, tablero, gabinete, bueno. Recuerden que ya tienen en el canal un video del BEI, el Vocabulario Electrotécnico Internacional, directamente de la IEC 60050, muy enriquecedor. Y bueno, quería traer este video para que vean que más o menos a grandes rasgos cómo se manejan los demás países del mundo. Puedo llegar a hacer un video de la norma NFPA 70E, una norma muy interesante, muy complicada porque bueno, ellos manejan sus propios. Acá tenemos lo del diferencial, por ejemplo, GFCI, ¿sí? Para el tema de trabajos con tensión es muy bueno. Bueno, si quieren ver estos videos cada tanto, no dejen de suscribirse, de comentar, de darle like. Se agradece, la verdad, todo este tipo de saludos. Miren, este documento trae, por supuesto, todo este tipo de... Mire, permiso para trabajo energizado. Lo que se llena, por ejemplo, para solicitar un trabajo con tensión. Otro anexo informativo de todas las preguntas que hay que hacerse cuando se hace un trabajo con tensión. Bueno, esto es de Estados Unidos, ¿no? Pero son muy rigurosos con ese tema. La reglamentación AE también tiene una sección que habla de trabajo con tensión. Se está trabajando en una reglamentación de trabajo sin tensión, que aunque no parezca es más complicado que el trabajo con tensión, porque bueno, cuestiones técnicas hay en el medio. Pero bueno, no los aburro más. Espero que les guste, que les haya gustado este video. No dejen de suscribirse y vamos a ver si seguimos generando este video. Seguido también de las prácticas diarias. Tengo pendiente también mostrar algunas herramientas muy interesantes, instrumentos y demás. Saludos a todos y que anden bien. Gracias.